Se suma a nuestra mesa de análisis Julio Fernández Baráibar, gracias a la gentileza aquí del trabajo de la gente de cámaras y de sonido. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, seguimos con el Sheikh Abdul Karim Paz y con Osvaldo Jaureche y nos vamos adentrando en el camino electoral, justamente a través de un puente que fuera de micrófono nos trazaba Julio. Contá tu hipótesis sobre el tema que venimos conversando. Yo he estado analizando, bueno, lo que sale en la prensa, lo que sale en cierta prensa alternativa, y cuando ustedes estaban conversando recién en el bloque anterior, yo estaba mirando el programa fuera de cámara, y justo me apareció en el teléfono una nota de este norteamericano Paul Craig Roberts. Paul Craig Roberts es un norteamericano que fue secretario o viceministro en época de Reagan y que es un gran crítico a la situación política norteamericana. Y lo que él cuenta en este artículo que se publica en un centro de estudios, geopolíticos y políticos, es que en la prensa, en la televisión y en la prensa norteamericana no han aparecido los cadáveres de los 53 muertos. No ha habido ninguna entrevista a ningún herido que están en los hospitales, ni se los ha visto en los hospitales. Solo desde lejos familiares llorando. Solo desde lejos familiares llorando y algunos heridos levemente que son atendidos por paseantes, por gente que pasaba por el lugar y no por paramédicos o cosas por el estilo. Él plantea en este artículo unas serias dudas alrededor de todo este asunto y lo que él sostiene, Paul Craig Roberts, es que toda la exposición, todo el relato que dan los medios de prensa norteamericanos parece preelaborado. Parece preelaborado. A ver, la pregunta ostensible sobre el tema es el por qué. Claro. ¿No? ¿Cuál es la derivación de Y yo tenía una esta idea acción? Que veníamos trabajando inclusive con una amiga mexicana, con Gisbeleni Gallardo, que a mí me parece que tiene que ver con las elecciones norteamericanas. Digamos, la tensión electoral entre Hillary Clinton y Trump es de gran empate. Trump, que es un belicista verbal, porque hasta ahora el tipo no es responsable de nada. Digamos, nunca fue gobierno, nunca fue diputado, nunca fue senador, nunca fue nada. ¿No? Tal que en última instancia es un belicista verbal, un charlatán, digamos. Hillary, que ha tenido altísimas responsabilidades, es una belicista práctica, real. Sí, y no habla tanto. Y habla mucho o menos. despista con la ley. Y habla de la paz. Bueno, eso en primer lugar, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. ¿Qué pasa? El Partido Demócrata es un partido que expresa dentro de la sociedad norteamericana estos sectores más liberal, como dicen los americanos, más digamos, las nuevas cuestiones, los nuevos problemas sociales, entre ellos el del movimiento gay. Un ataque realizado por un individuo que es gay, que es mercenario de una empresa militar inglesa, que ha sido colaborador de organismos de seguridad del Estado de Israel, cuyo padre tiene fluidos contactos con la CIA. Digamos, un hombre de estas características realiza una matanza cuyos cadáveres nos hemos visto de 53 personas gay latinas para que el Partido Demócrata digan, ven, esto es lo que provoca la prédica de Trump. Ven, esto es lo que provoca esta masacre. Entonces, Trump, ¿qué hace? Trump y los servicios de información y los servicios de inteligencia norteamericanos vinculados al Partido Republicano. No, dice, esos son los iraníes, son los musulmanes. Y entonces se convierte todo en un gran zafarrancho, en donde lo único que no se va a saber nunca es la verdad. Ahí yo quería tu consideración, Osvaldo, y entramos de lleno al tema electoral, porque vos me decías, las cosas no son como se están viendo desde aquí, donde representa a alguien una zona izquierda de la vida política, por lo menos, y otro una zona derecha, por lo menos no son así para Sudamérica, no son así para América Latina. Y en el medio está la apuesta al Tratado del Pacífico. Contanos tu visión sobre cómo mirar desde el sur las elecciones norteamericanas.
simplificando las cosas, digamos que para nosotros es preferible Trump a Hillary. Pero primero que estamos hablando del elenco de reparto. El poder real está un poco más arriba que cualquiera de ellos que salga electo presidente. Y hay otra consideración. Trump hasta ahora ha tratado de ganar los votos republicanos para ganar la nominación del partido. Ese es un discurso. Ahora vamos a ver qué discurso tiene cuando tenga que ganar votos en general. Todavía está por verse cómo va a cambiar. Que es un desbocado, no me cabe duda. Que probablemente sea muy negativo para la sociedad estadounidense si llega a ser electo presidente, considero bastante probable. Pero eso es un problema de los estadounidenses. Hillary Clinton es el establishment, es lo que continúa, es la intervención en el extranjero, ya lo ha demostrado, es tratados de libre comercio. En ese sentido, Hillary es nuestra peor apuesta. Y hay que tener en cuenta también que Donald Trump explícitamente se ha manifestado en contra de los tratados de libre comercio porque su base electoral son los trabajadores de clase media desposeídos, los mismos que le dieron a hacer una campaña tan sorpresiva al otro candidato demócrata, Bernie Sanders. Y también se ha manifestado taxativamente en contra de la intervención de los Estados Unidos en el extranjero. Él ha dicho, no tenemos nada que hacer metiendo nuestras narices en otros países. Que eso lo pueda llegar a llevar a la práctica cuando sea presidente o que Hillary pueda llevar a la práctica es lo que hay que ver. Habrá que ver quién de los dos tiene la pulseada más fuerte contra los poderes reales. Es decir, da la sensación que no hay una opción que genere, provoque, promueva un cambio profundo en Estados Unidos vinculado con necesidades populares. Esa opción era Bernie Sanders, claramente. Además, Bernie Sanders no salió de un repollo, salió de una movilización en general joven en los Estados Unidos, en donde los medios informáticos son más poderosos que acá, que ya se le ha adjudicado el triunfo de Obama a esa movilización de esos jóvenes a través de los medios virtuales. Con Bernie Sanders ha sido mucho mayor. Las movilizaciones públicas más grandes, por mucha diferencia de la campaña electoral de los dos partidos, han sido las de Bernie Sanders, con mucha gente muy entusiasta. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo un bloqueo ahí del esquema político, de la inteligencia, de la Con economía para impedir que surja una vertiente transformadora? Bernie Sanders salió lo opuesto de Trump. Bernie Sanders se convirtió en un maldito, porque el hecho para mí más trascendente de la aparición de Bernie Sanders para los Estados Unidos, para la política estadounidense, es que él rompió el discurso único en los medios. Empezó a decir cosas que en los Estados Unidos no se decían, al medios en lo que le llaman los mainstream, los más importantes, no se decía. Ahora se empezó a discutir públicamente. ¿Por qué? Porque hay una gran caída de la capacidad adquisitiva, de la calidad de vida de un fuerte sector de los Estados Unidos que ha sido tradicionalmente el que ha sostenido y el que ha llevado adelante a los Estados Unidos, la clase media trabajadora. La clase media trabajadora ha perdido muchísimo y hay una gran bronca. Y hay un fenómeno a tener muy en cuenta, porque es un fenómeno que también nos afectó a nosotros, que es la antipolítica. Así como la antipolítica lo produjo un Macri presidente en la Argentina, la antipolítica está dándole a Trump las posibilidades de llegar a ser presidente. Creo que en ese y la antipolítica es el rechazo a todo lo que ha venido antes, que se vayan todos. Vale la diferenciación, cómo se mira una situación desde un lugar y desde el otro, qué progresividad o qué soluciones propone alguien relacionado con un interés o con el otro. Es probable que algunos de nosotros viviendo en Estados Unidos, esto es hipotético, tuviéramos más relación cultural con el Partido Demócrata que con otra fuerza. Sin embargo, cuando uno observa desde aquí cómo los demócratas proceden a la hora de gobernar Estados Unidos con el resto del planeta, toma otra decisión. ¿Cómo lo ves, Jay? Sí, de todas maneras, en las elecciones pasadas Obama dijo también muchas cosas en campaña que después cuando asumió se hizo lo que se debía hacer en instancias más superiores y él, digamos, tuvo que meterse el tema de Guantánamo en el bolsillo y otras cuestiones y terminó además
haciendo en favor del poder real muchas cosas que, digamos, absolutamente condenables y que seguramente en algún momento no pensó que iba a terminar haciendo y las terminó justificando. Así que todo lo que se dice en campaña tiene un grado de relatividad. Ahora es muy interesante lo que decís sobre el tema de esta cuestión de Trump, de la no política, digamos, que hizo acá Macri, ¿no? La antipolítica que genera un Macri acá, y cómo de alguna manera quizás esto tenga que ver con un sistema que se va desgastando, la política tradicional, y entonces la antipolítica aparece como una versión alternativa. Ahora yo me imagino que un Trump muy mediático, muy crecido mediáticamente, debe tener una base bastante floja y difícil de seguir un discurso tan, digamos... ideológico en cierto modo, sí. Para la derecha. Y entonces seguramente Trump también va a terminaría siendo muy maleable y habría una distancia, de nuevo se vería, entre lo que él preanuncia y lo que después efectivamente llega a suceder. Pero de todas maneras es bastante preocupante. Las dos versiones tienen realmente un dejo de preocupación muy grande para el mundo que viene, ¿no? Sí, yo creo que si Trump gana la presidencia, lo importante va a ser el gabinete, no el presidente. Claro. A ver quiénes ponen equipo, a que realmente equipo. gobiernen. Sí. Porque él no tiene ninguna experiencia de gobierno y ni lo veo gobernando. Trump peor que Macri. Trump lo veo como una especie de populista de derecha. Digamos, tomándolo de la CLO, del populismo, eso del significante vacío. Trump, el significante Trump se llena de todas las cuestiones no resueltas en el seno de la sociedad norteamericana. Claro. Todo esto que han estado hablando, que decía Osvaldo, la violencia, los rencores, los mexicanos, los chicanos, los negros, todos se meten en la bolsa Trump con una respuesta de derecha, por así decirlo, a ese significante vacío, ¿no es cierto? En cambio, Hillary no es populista, Hillary es sistémica. Hillary, digo yo, que es un chiste que han inventado. Hillary Clinton, le han puesto Hillary, por Kill. Hillary Clinton, digo, es el sistema que gobierna los Estados Unidos desde hace 50 años. Los organismos de seguridad, los servicios de inteligencia, la DEA, la CIA, las corporaciones, los fabricantes de armas. Una política hostil sobre el Medio Oriente. Una política de permanente hostilidad sobre el Medio Oriente y de intervencionismo, porque además la otra característica de Trump es que Trump rescata el viejo aislacionismo norteamericano. Que vos lo comentabas, la vieja posición de Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, de mantenerse aislado de los conflictos del mundo. Hands off. Claro, exactamente. Sí, no es fácil determinar. El tema es que... Porque hay que señalar una cosa, vota el 25%, está excluida una parte de la sociedad, ya sea por razones autodeterminadas o por una inferencia cultural, comunicacional, que lleva a que la política sea ajena en Estados Unidos. Sí, con este dominio político que han alcanzado los republicanos en muchos estados, se han puesto todo tipo de barreras y dificultades para el voto. Ya de por sí en Estados Unidos se vota un día hábil. No es fácil ir a votar. No hay leyes nacionales como aquí en donde el patrón le tenga que pagar el día porque lo perdió para ir a votar. Te tenés que inscribir. Totalmente. Si te cambias de domicilio te tenés que inscribir para votar. Yo he trabajado en varias campañas de esas para que se inscriban a votar, la gente no se inscribe. Y está el otro tema, los permanentes. Cuanto más alta sea la participación electoral, más posibilidades tienen los demócratas, cuanto más baja son los republicanos. Por eso tienen esa política los republicanos de inhibir el voto. Y lo que se va a perder ahí es con la derrota de Bernie Sanders. Si Bernie Sanders hubiera ganado la interna, seguramente hubiera habido una afluencia mucho más alta de votantes. Ese era el gran enemigo. O un magnicidio.
Sí. tienden a resolverlo de ese modo, ¿no? Lo que pasa es Tienden que tienden a resolver las PASO de una manera poco dialoguista. Lo que pasa es que el aparato demócrata es lo suficientemente eficiente como para ahogar esos internos, esos intentos, no ahogarlos totalmente porque les sirve para ganar votos, pero mantenerlos en asiento. Latentes. Ahora tiene un problema, esta cosa antipolítica, de la antipolítica, le afecta gravemente a Hillary Clinton. Hillary Clinton ahora ha salido de nuevo con un lema que ya usó su marido, que es que le ofrecemos 2 por 1, porque va a ser ella y su marido. 2 por 1, pero ya tienen toda la experiencia del gobierno de Clinton. 2 por 1. Eso va a favor y en contra. 2 por 1 y un habano. No voy a decir la marca, pero hay hamburguesas, ¿no?, que se ofrecen de ese modo. Paga una y le dan 2. Sí, la oferta. El tema es que a veces La oferta típica de una sociedad consumista. a veces resulta indigesto. Fíjese cómo seguimos.